Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás López. Y Valeria Navas. Somos estudiantes de quinto semestre de la Universidad Simón Bolívar y el día de hoy venimos a exponerle 4 entrevistas que le realizamos a 4 docentes de diferentes facultades de nuestra universidad con el fin De aclarar el concepto de pedagogía, didáctica y educación con una serie de preguntas. Bueno, la primera entrevista se la realizamos a la docente de psicología, la profesora Beatriz Milagros Mendoza. En sus palabras y de acuerdo a sus presaberes, defina pedagogía, didáctica y educación. Bueno, pedagogía es la metodología o el método que yo empleo para enseñar, para dar a conocer pues sí, un tipo de aprendizaje. Didáctica son los recursos que yo utilizo para proyectar eso que pretendo enseñar. Esa es la didáctica, los recursos. Y por ejemplo, voy a emplear, digamos que algún tipo de dinámica o los recursos que voy a emplear como videos, diapositivas, fichas. Sí, esa es la didáctica, todo ese conjunto de recursos que pues hacen parte del arte, de la creatividad para proyectar ese conocimiento. Y la otra es Educación. Educación es en general, ¿sí? Todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Educación es una palabra que también cubre la palabra de la formación integral. Sí, educación no es solamente transmitir un conocimiento, sino también formar seres humanos en valores, en principios, que tengan competencias también que los ayuden a articular procesos desde, por ejemplo, manejo de segunda lengua, competencias en el manejo de las TICs. Educación es una palabra muy general que busca reconocer e identificar las necesidades de los estudiantes y también las condiciones en las que se está estableciendo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Listo, profe. Y profe Beatriz, desde su experiencia en la docencia, ¿cuáles han sido las didácticas más empleadas en el desarrollo de su ejercicio profesional? Refería en la anterior pregunta que didácticas son los recursos que yo utilizo para ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es algo que ha ido evolucionando, pues teniendo en cuenta pues las experiencias vividas, ¿no? Inicialmente pues se ha partido desde un proceso muy dinámico desde esa didáctica, empleando ejercicios de interacción, ejercicios que permitan reconocer el perfil de cada estudiante, ¿sí? Entonces empezamos con dinámicas rompehielo, utilizando recursos que también nos ayuden como a llevar la secuencia de eso que se está enseñando, como las diapositivas, infografías. En la Universidad Simón Bolívar tenemos un recurso muy valioso que es el aula extendida, donde permitimos también compartir material, ¿sí? videos propios y videos también pues que se han consultado en otras plataformas, libros, es decir, pues se ha empleado esa didáctica que permita la interacción entre el estudiante y el profesor. Listo, profe. Tercera pregunta, ¿cómo enseñar y cómo aprender? ¿Cómo enseñar? Pues la palabra enseñar y aprender es un conjunto, ¿no? Hacen un proceso de construcción, de interacción. Es importante reconocer que sí, el profesor tiene un conocimiento, lo prepara, lo proyecta y lo evalúa, ¿sí? Pero el profesor no se las sabe todas. También el estudiante debe estar en ese ejercicio de construcción y una de las cosas más importantes es sugerir al estudiante que lea previamente, que investigue, que consulte y que llegue a esa aula de clase o en otro espacio ya con un conocimiento previo para facilitar esa construcción de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, profe, la última pregunta es, ¿cuál es el profesor que más recuerda en su proceso de formación? Por favor, especifique la razón. Bueno, siempre han existido profesores que nos han impactado, que nos han marcado desde la primaria,
Yo recuerdo una profe de la primaria que con su carisma, su amor, nos enseñó y nos dejó esa, como esa primera inquietud y motivación, ¿no? Por el tema de la educación. Entonces, una profesora de primaria y también en la formación ya profesional, en la formación profesional, los profesores de especialización y maestría también impactaron de manera muy significativa, revisando que pues las cosas se pueden aprender de manera muy sencilla, pero siempre teniendo en cuenta que se debe tener una previa preparación, un interés, una motivación para hacerlas, por lograr ese aprendizaje. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Nicolás. La segunda entrevista se la vamos a realizar al docente de la Facultad de Derecho, Máximo Vicuña de la Rosa. En sus palabras y de acuerdo a sus presaberes, defina pedagogía, didáctica y educación. Muy buenos días. En breves palabras, educar significa buscar el hombre bueno, de que nos hablaba Juan Jacobo Rousseau, el buen ciudadano. Y la educación empieza desde el nacimiento del ser humano en su casa hasta la culminación de sus vidas. La pedagogía es la forma que utilizan los docentes y las universidades para desarrollar los marcos teóricos de formación profesional de una persona, un ser humano. Y la didáctica es el hacer las cosas, como lo hace un profesor en su micromundo de clase, que es el aula, donde trata de que el estudiante en el proceso de aprendizaje y enseñanza construya sus propias teorías, partiendo de la epistemología de la disciplina, para que desarrolle habilidades y destrezas y se convierta en un profesional que resuelva problemas de tipo social. Listo, profe. La segunda pregunta es, desde su experiencia en la docencia, ¿cuáles han sido las didácticas más empleadas en el desarrollo de su ejercicio profesional? Pues, como todo ser humano, el profesor tiene ciclos de formación y de trabajo, ¿no? Cuando la persona en un programa, como el caso de nosotros de Derecho, llega a la academia por su ejercicio profesional, más no por la docencia, pues desde luego que llega a utilizar la única didáctica que tiene, que es el discurso. Y con el discurso, en su gran mayoría de casos, se aleja de la realidad del saber hacer en la disciplina que está formando. Lamentablemente, en nuestros programas de derecho, y creo que de pronto es extensivo a muchos, los docentes en su gran mayoría, amparados en su formación disciplinar, solamente utilizan el discurso como método didáctico. Y lo que hacen es construir seres humanos memorísticos, pero en ningún momento seres humanos que resuelvan problemas, que es lo que reclama la sociedad, ¿no? De suerte que en mi observación durante todos mis 40 años de docente, he observado esa tragedia, ¿no? Ver circular una cantidad de profesionales de derecho que tienen un título, pero que tienen incluso un excelente marco teórico, pero no saben hacer lo que saben. Y ahí hay un grave problema en la formación profesional de nuestros abogados, que desde luego se está corrigiendo desde la Universidad Simón Bolívar. En su programa de Derecho en este momento, pues ya tiene un grupo de jóvenes profesionales y docentes formados en escuelas pedagógicas y didácticas que están aplicando diversidad de estrategias pedagógicas para poder llevarlos a construir sus competencias individuales. El que no hace las cosas, pues no aprende a hacerlas. Así de sencillo. Listo, profe. La tercera pregunta es, ¿cómo enseñar y cómo aprender? Sí, como lo dije anteriormente, ¿no? Aprender es haciendo. El ser humano, desde que nace, aprende. ¿Cómo? Haciendo las cosas. Desde nuestro lecho materno, ¿no es cierto? Nuestra madre nos enseña a alimentarnos, con método inclusive. Y a medida que nosotros vamos
creciendo, desarrollando, empezamos a aprender a hacer las cosas. Desde la cosa más sencilla, ¿no? Caminar, correr. Así es que hay que enseñar en las aulas universitarias, y enseñar al estudiante a construir su saber y a construir sus habilidades y destrezas trabajando con el estudiante. No, como dicen hoy en día los maestros, voy a dictar clase. Las clases no se dictan, las clases se desarrollan con el estudiante. Listo, profe. Y la última pregunta es, ¿cuál es el profesor que más recuerda en su proceso de formación? Por favor, especifique las razones. Pues ahí sí sería yo muy ingrato, ¿no? Porque en la vida de cada ser humano, y en el caso mío, pues yo tuve maestros que me guiaron durante muchas etapas de la vida y a todos ellos les agradezco, ¿no? Unos porque me motivaron por el estudio del derecho y otros porque me enseñaron, como digo anteriormente, a hacer las cosas. Y nombrar uno solo, pues no sería... Pero no existe, profe, uno No, que usted diga, ese no, fue el que, muchos, con el que, muchos. uno como estudiante tiene, por ejemplo, Mucho. sus Por ejemplo, un preferidos. docente, el doctor Luis Elulio Sandoval, que esa persona me hizo enamorar del derecho por el léxico que utilizaba tan sublime en las clases. Otros, como el doctor Evelio Mora, que me enseñó a hacer las cosas trabajando como un excelente abogado. Y así, y muchos. Listo, bueno. Por ahora les menciono esos dos por gratitud, a quienes merezco gratitud desde luego. Bueno, profe, listo, le agradezco mucho. Bueno, mira, que esté bien. La tercera entrevista se la vamos a realizar al docente de psicología Luis Carlos Ruiz. Bueno, profe Luis Carlos, con sus palabras y de acuerdo a sus presaberes defina qué es pedagogía, didáctica y enseñanza. Vale, bueno, pedagogía es la forma que se utiliza propiamente para enseñar. ¿Enseñar a quiénes? Pues básicamente niños, aunque pues el término puntual para adultos sería pues andragogía, ¿sí? Es la didáctica, está muy relacionado con el hecho puntualmente de qué hacer con esa población, ¿sí? Y pues la idea es siempre tratar de utilizar un paso a paso, una forma en particular, según el grado de desarrollo fisiológico o académico, pues para poder enseñar de una manera eficiente, que es pues, al fin y al cabo lo que nosotros siempre necesitamos, ¿sí? La otra partecita decía... Educación. Educación. Pues la educación básicamente es un sistema organizado, ¿sí? Educar no es únicamente un proceso en el cual yo enseño y otra persona aprende, sino que está organizado de tal manera que eso que se pretende, ese conocimiento que se pretende pasar a otro, esté también supliendo necesidades y también basado en las propias características que pueda tener ese individuo para obtener y para procesar esa información. Dale, profe. La segunda pregunta es, desde su experiencia en la docencia, ¿cuál ha sido las didácticas más empleadas en el desarrollo de su ejercicio profesional? Bueno, para poder enseñar o para poder hacer que una persona aprenda más eficientemente, uno necesitaría pues generar no únicamente ese interés en las personas, sino un cambio emocional en el propio proceso. Eso pues se ha indicado, señalado que pues tiende a ser bastante efectivo, las personas tienden a generar definitivamente unos conocimientos mucho más estables. Yo prefiero utilizar la mayor parte del tiempo casos reales, contrastar las bases teóricas con aspectos de nuestra cotidianidad, porque revisar un libro, revisar una teoría, revisar artículos que son escritos en otros países y no contextualizarlos, pues realmente no llenan ese vacío de conocimiento como debería ser. Este contexto es muy necesario y pues a través de los estudios de caso es muy importante. Bueno, profe, la tercera pregunta es, ¿cómo enseñas y cómo aprendes? Yo como enseño, yo trato de hacerlo a través de los ejemplos de nuestra vida cotidiana. Trato también de tener en cuenta en los ejercicios prácticos las habilidades que tienen las personas para poder solucionar problemas, las capacidades que igualmente tienen, también pues para desarrollar otros. ¿Cómo yo prefiero aprender? Yo pues necesito realmente centrarme en cuestiones muy concretas. Yo pues necesito realmente centrarme en cuestiones muy concretas. Necesito en todo momento pues ese paso a paso y al final el hecho de para qué sirve, cómo lo voy a aplicar.
¿sí? No únicamente leer una base teórica, sino sí o sí necesito saber cómo debo aplicar lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo. Bueno, profe, y la cuarta pregunta es, ¿cuál es el profesor que más recuerdas en su proceso de formación? Por favor, especifique las razones. Yo recuerdo mucho un profesor de neuropsicología, ¿sí? El profesor de neuro siempre hablaba muy apasionado sobre las clases. Él siempre nos ponía a leer los libros que escribía, los artículos que estaba escribiendo todo el tiempo, y él se le notaba realmente pues las ganas definitivamente por enseñar. Este profesor nos ponía a leer bastante, pero él siempre cualquier duda que teníamos, todas las respondía muy bien, muy claras, y digamos que lo recuerdo mucho porque tenía muchísimas ganas de enseñar. Aparte de lo que nosotros aprendimos, nos transmitía pues básicamente como ese aprecio por la academia, por estar leyendo, por estar revisando, porque se veía siempre muy feliz de lo que estaba haciendo, y era, bueno, es aún un profesor muy bueno. Gracias, profe. A ustedes. La cuarta entrevista se la vamos a realizar a Carlos Andrés Muñoz, profesor de Derecho y Filosofía. En sus palabras y de acuerdo a sus presaberes, defina qué es pedagogía, didáctica y educación. Bueno, sobre esas tres palabras creo que hay diferentes conceptos dependiendo del autor que uno tome. Yo en realidad me decía didáctica, pedagogía, educación, ¿sí? Y educación. Bueno, la didáctica tiene que ver, creo que ahí hay un poquito más de consenso, ¿no? Tiene que ver con las formas de enseñanza y aprendizaje sobre todo. Yo cuando pienso en pedagogía, casi siempre pienso en mi formación como filósofo, ¿sí? Entonces era muy frecuente la paideia, los griegos, creo que viene desde allá. Y tenía que ver con toda esa formación mucho más allá de un claustro académico, una formación un poquito más dedicada al ciudadano, a la persona. Sin embargo, ahorita tiene un significado absolutamente distinto, y la educación pues aún más compleja de definirla, porque hay teorías de la educación muy grandes. Hay teorías de la educación sin escuela, hay teorías en donde se piensa que la educación está ligada a un proceso escolar, cuando en realidad la educación puede estar en procesos no escolares, o puede recordar a un profesor bueno. Entonces recuerdo a Aries, ¿no? Pues de pronto el profesor de filosofía de derecho, lo recuerdo en parte porque yo odiaba la filosofía, soy filósofo, también soy abogado, pero me inicié estudiando el pregrado Derecho, no gustándome la filosofía, perdiéndola o no recordando nada de lo que había en el colegio, teniendo uno de los puntajes más bajos, o el segundo puntaje más bajo de todas las pruebas de estado del ICFES fue de filosofía. Entonces, estando yo con una apatía a la filosofía, porque no me gustaba, pues lo recuerdo bastante porque de pronto el enfoque que dio no hizo pues cambiara de percepción, quizás al punto de que de pronto abrió una puerta a que yo después estudiara filosofía, cuando en realidad lo odiaba. Entonces lo recuerdo más que todo por eso. No sé si será muy buen profesor, en realidad sí es un buen profesor, muy bueno, pero pues lo recuerdo también por esa potencia de que pues terminé entrando a las primeras clases con mucha apatía, y pues fue todo lo contrario. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno.